Hola chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video en el que seguiremos revisando el objetivo de aprendizaje número 6, pero con una perspectiva ya un poco más divertida, un poco más aplicada, debido a que se investigar y argumentar basándonos en evidencias que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando básicamente genética mendeliana. ¿Ya? En la clase correspondiente al 6 de octubre, no al 5 como dice, de la semana 26. ¿Ya? Para poder comprender bien esto, acá hay un pequeño extracto, ¿ya?, de una experta chilena en genes. Ahora vamos a ver. Explorar y descubrir la genética chilena ha sido un tema de gran interés para muchos científicos y científicas de Chile y el mundo. Una prueba de ello es el estudio efectuado por la investigadora Susana Eiramendi en conjunto con académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo. ¿Ya? Ella es una exploradora de genes chilenos. La profesora Susana Eiramendi, que lideró esta investigación, siente una gran pasión y curiosidad por entender, a través de los números, cómo funciona el mundo. Por ello, ha dedicado una importante parte de su carrera a comprender las bases genéticas de las enfermedades empleando metodologías estadísticas. En 2015, la prestigiosa revista Nature Communications publicó uno de sus estudios de mayor impacto, que consistía principalmente en un análisis genético de la población chilena. Dicho análisis permitió visibilizar la estructura genética de chilenos y chilenas y conocer el correlato biológico de la historia de inmigración y mestizaje del territorio nacional. Este estudio es muy importante para las personas del país, pues el ADN contiene información sobre sus características fenotípicas, incluyendo características físicas y susceptibilidad a enfermedades, cuyas frecuencias los diferencian de otras poblaciones, claramente. Por ejemplo, la población chilena posee una elevada frecuencia de una variante de un gen que la hace más resistente al cólera, enfermedad infecciosa ocasionada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, que se contrae habitualmente por ingestión de agua o alimentos contaminados. ¿Ya? Uno de los principales desafíos que la profesora Eiramendi, junto con su equipo de académicos, se ha propuesto, a raíz de los resultados de esta investigación, es desarrollar métodos estadísticos para encontrar, con mayor precisión, qué genes y sus variantes pudieran estar implicados en diferentes enfermedades comunes en Chile. ¿Ya? Yo tengo el entendimiento de que nuestra población también tiene un gen que está asociado a la apendicitis y problemas a la vesícula, que no se da en otras partes del mundo, ¿ya? Debido a que nuestro país tiene muchas más intervenciones quirúrgicas de estos tipos que otros que puedan vivir en otro lado, ¿ya? Así que es importante poder conocer la genética y obviamente generar un mecanismo bioestadístico para poder predecir a lo mejor diferentes afecciones y dolencias que nos puedan afectar como población chilena claramente. ¿Ya? A partir de lo presentado en el documento anterior, ¿sería correcto afirmar que el ADN puede revelar información sobre la historia y características de las personas de la región del planeta, de determinada región del planeta? Si es así, expliquen. ¿Qué aspectos de esta investigación te gustaría conocer más? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se podría fomentar que en Chile se realicen más estudios como este? Descríbalos. ¿Ya? Y finalmente, ¿en qué medida crees que este estudio puede beneficiar a chilenos y chilenas? Lo deben explicar claramente. ¿Ya? ¿Cómo llegamos al entendimiento y al conocimiento de los genes y la genética en general? Gracias a Gregorio Mendel, ¿ya?, que es el padre de la genética. La disciplina que estudia la herencia de características se denomina genética. Se considera que el origen de esta rama científica se remonta a mediados del siglo XIX, a partir de los resultados obtenidos por el ya mencionado Gregorio Mendel, que vivió de 1822 a 1864, o sea, vivió 62 años. Fue un monje que dedicó varios años de su vida a investigar la transmisión de características en plantas. Mendel realizó experimentos en los que utilizó la planta de arveja o guisante, que se llama Pisum sativum, esa es la especie, ¿ya?, y seleccionó las características más contrastables y reconocibles con solo dos expresiones fenotípicas posibles, y dejó de lado aquellas difíciles de diferenciar. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que siempre las especies se nombran de manera binomial. ¿Ya? Uno es el género de la planta de la arveja o guisante se llama Pisum, ¿ya?, y la especie es Sativum. Por lo tanto,
la especie se llama Pisum sativum. Nosotros como especie nos llamamos Homo sapiens. El género es Homo, ¿ya? La especie es Sapiens. La mosca, por ejemplo, la mosca de la fruta, el género es Drosophila y la especie es Melanogaster. Por lo tanto, siempre, chicos, siempre los nombres científicos van a estar dados de manera binomial, ¿ya? A los que enseñan historia, humanidades, les gusta decir que nuestra especie es Homo sapiens sapiens, ¿ya? ¿Por qué? No tengo idea. Porque la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de, obviamente, poner nombres y hacer toda la historia filogenética de las especies vivas, dice que es un nombre que se compone de manera binomial, uno por el género y otro por la especie, para que lo tengan claro, ¿ya? Por lo tanto, a continuación se va a especificar las 7 características que este investigador utilizó para poder estudiar la herencia. Cada una de ellas tiene 2 variantes y la planta expresa una de estas en cada caso. Acá están las características que investigó Mendel. Primero, el color. Habían arvejas amarillas y arvejas verdes. Textura. Unas semillas lisas y las otras eran rugosas. El color de la vaina, ¿ya? Una es verde y la otra es amarilla. La forma de la vaina, una es hinchada y la otra es hendida, ¿ya? El color de la flor también de la planta, que una es púrpura y la otra es blanca. La posición de la flor, axial hacia los lados o terminal en los extremos, ¿ya? Y la longitud del tallo también como largo o corto. Estas fueron las 7 características con las cuales estudió Gregor Mendel todo lo que conlleva a las características genéticas y fenotípicas, ¿ya? De esta especie en sí, y que claramente son aplicables a todas las demás especies. Los trabajos de Mendel. Para analizar la herencia de estas 7 características, Gregorio Mendel contabilizó el número de descendientes que expresaba cada fenotipo para una misma característica y lo relacionó mediante una razón matemática. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, él hacía cruces de plantas y decía, salieron 30 amarillas, 20 verdes. Y iba haciendo las fórmulas matemáticas de esto, ¿ya? Las interpretaciones de diferentes estudios señalan que Mendel estaba interesado en cruzamientos que criadores de animales y mejoradores vegetales efectuaban entre algunas variedades, que diferían en unas pocas características con el propósito de reforzar la presencia de dichas características. A partir de ello, dedicó varios años de su vida a investigar la herencia de las características en plantas que crecían en el jardín de la abadía de Brunn, en Austria, actualmente Brno, República Checa, ¿ya? En 1857 comenzó a cultivar plantas de arveja en el jardín de la abadía para llevar a cabo sus estudios. Posiblemente eligió trabajar con esta especie porque es fácil de cultivar y crece con rapidez. Además, sus variedades presentan características fácilmente diferenciables, ¿ya? Que acaban de estudiar en la tabla de la página anterior. Ahí, ¿ya? Son muy fácil de diferenciar el color, la textura, la forma, ¿ya? Las flores, la posición y el tamaño. Por ende, la planta de la arveja es hermafrodita, o sea, se reproduce por sí sola. Además, las estructuras reproductivas de su flor generalmente están encerradas por los pétalos, incluso cuando están maduras. Por lo tanto, esta especie habitualmente se autopoliniza, o sea, no necesita de polinizadores. Mendel autopolinizó las plantas con las que trabajó y obtuvo líneas puras para las 7 características, ¿ya? Las líneas puras son organismos cuya descendencia expresa una sola variante por una característica de generación en generación. Por ejemplo, una variedad de plantas de arveja con semillas verdes, si se cruza siempre entre verdes, ¿ya? Su descendencia siempre va a presentar la misma característica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Cruzó amarillas con amarillas y siempre se obtienen amarillas. Verdes con verdes siempre se obtienen verdes, por lo tanto ahí tenemos la pureza de las características que estudió Gregor. ¿Ya? Posteriormente realizó fecundaciones cruzadas entre líneas puras, ¿ya? Y así obtuvo mediante autopolinización. Para ello, cortó los estambres de las flores cuyas plantas presentaban una de las variantes estudiadas y las transfirió a sus pistilos con un pincel. El polen de los estambres de las flores cuyas plantas presentaban la variante contraria, por ejemplo, entre plantas de flores púrpura y otras de flores blancas. O sea, empezó a cruzar las plantas. A través de rigurosos cruzamientos, Mendel obtuvo cientos de plantas,
a partir de las que calculó las proporciones en las que aparecían las características estudiadas. Por ello, en 1866 decidió comunicar su estudio por medio de un boletín titulado Ensayo sobre los híbridos vegetales. Sin embargo, la comunidad científica de la época no los comprendió y los ignoró hasta 35 años después, cuando dichos estudios fueron retomados. Sus conclusiones siguen vigentes hasta hoy y forman parte de los principios básicos de la genética. Por algo Gregory Mendel es el padre de la genética. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Él, cuando estaba vivo, todavía hizo el estudio, como dice acá, ensayos sobre los híbridos vegetales, pero la comunidad científica de esa época no lo comprendió y no le tomó importancia. ¿Ya? 35 años después retomaron los estudios de Mendel cuando él ya estaba muerto, por lo tanto es uno de los principales científicos que obtuvieron su reconocimiento de manera póstuma. ¿Qué quiere decir póstumo? Después de muertos. Así es como él autopolinizaba. ¿Ya? Tiene los pístilos, los estambres y con un pincel lo iba autopolinizando. Por ende, se obtenían, y aquí es donde hacía los cruces, ¿ya? Con el pincelito sacaba la semilla de la blanca y se la ponía a la morada. Y así fue haciendo los cruces de los híbridos. Por lo tanto, ¿en qué consistió la investigación científica de Mendel? Mendel básicamente quería averiguar qué ocurría con la expresión de una determinada característica. Por ejemplo, el color de las semillas de una planta de arveja. Al cruzar dos ejemplares en las líneas puras, que solo se diferenciaban en esa característica, ¿ya? El color. Para ello, analizó la descendencia y en ese caso observó de qué color resultaba la semilla. Por ejemplo, acá, cruzó una amarilla con una verde y se obtuvo una amarilla. Ya, cruzó líneas puras de plantas que producían, como dice acá, semillas amarillas con líneas puras de plantas que producían semillas verdes. A estos organismos los denominó generaciones parentales, la cual se abrevia con la letra P mayúscula. Posteriormente analizó la descendencia obtenida en los cruces, a la cual denominó primera generación o filial 1. ¿Ya? Como resultado, se obtuvo que el 100% de la F1 correspondía a plantas con semillas amarillas. ¿Ya? A pesar de que esta era pura y esta también era pura, toda la generación, o sea, el 100% de las plantas que obtuvo de este cruzamiento eran semillas amarillas. Por lo tanto, si ambas eran puras y todas salieron amarillas, se le ocurrió algo. Mendel realizó el mismo procedimiento, considerando el resto de las 6 características elegidas, y evidenció que la F1 siempre presentaba un fenotipo uniforme, o sea, siempre se expresaba una de las dos variables, mientras que la otra desaparecía, como en este caso, amarillo con verde, amarillo. A lo mejor puso liso rugoso y salían todas lisas, altas y bajas salían todas altas. Siempre se expresaba solo una característica de los dos parentales y otra se perdía. A eso se refiere. ¿Ya? Por lo tanto, a las variantes de las líneas parentales que se expresaban en la F1 las llamo dominantes. En este caso, tengo amarillo y verde y sale amarillo, claramente obtengo que el gen dominante es el amarillo. ¿Ya? A eso le llamo dominante. El cruzamiento de dos variantes de líneas puras que efectuó Mendel se conoce como hibridación. Cuando este cruce se realiza con individuos que solo se diferencian en una característica, se denomina cruzamiento monohíbrido. ¿Ya? Hasta ahí vamos a quedar para no bombardearlos con información. Es algo súper interesante, chicos, y espero puedan ponerle énfasis y empeño a esto. Que estén bien, nos vemos en la conexión online. Chao, chao.